porque vamos a hablar de la intolerancia a la lactosa. ¿Tú sabes cómo es, cuáles son los síntomas de una persona que es intolerante a la lactosa? ¿Cómo detectar si eres intolerante a la lactosa? Bueno, para abordar este tema tenemos al doctor Héctor Velarde, que es gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma. ¿Qué tal, doctor Velarde? Muy buenas tardes y bienvenido a Contigo en la Salud. Muy buenas tardes, Tatiana, y muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar un tema tan frecuente como la intolerancia a la lactosa. Muchísimas gracias, doctor. Bien, primero, para entender todo sobre la intolerancia a la lactosa, ¿qué es, no? Y cómo afecta al cuerpo de la persona que sufre este rechazo, que tiene este rechazo hacia la lactosa. La lactosa es el azúcar más importante de la leche. Usualmente la lactosa se procesa a nivel intestinal por unas enzimas, unas sustancias llamadas disacaridasas que la escinden, la fragmentan en glucosa y galactosa, las cuales permiten ser asimiladas por el intestino, aceptadas, absorbidas por el intestino. Pero muchas personas tienen déficit de esta enzima llamada lactasa, y al no producirla, este azúcar complejo que ingresa la lactosa, al no procesarse, termina fermentado por las bacterias a nivel intestinal, lo cual genera mucha acidez, mucha distensión, mucho gas y evidentemente los síntomas propios, es decir, distensión, gases, balonamientos, sonidos, diarrea al inicio. También puede asociarse a problemas de mala flora intestinal con el tiempo, y de hecho va a generar la producción de heces ácidas, las cuales van a ir generando irritación, daño, malestar, disconfort a nivel de lo que es la zona de recto, de la zona de ano. También va a producir ese remanente de hidrógeno, un remanente de gas que se va a manifestar como eructos y puede exacerbar las molestias de reflujo para aquellos que tienen reflujo. Definitivamente una de las causas de reflujo refractario, reflujo que no mejora, en la lista de problemas está la intolerancia a la lactosa, motivo por el cual es muy importante identificarla y que la persona que tiene intolerancia tome las medidas pertinentes para cuando va a consumir un lácteo o la restricción de lácteos si fuera el caso. Hay diferentes niveles de intolerancia a la lactosa. Doctor Velarde, entonces esta condición afecta a muchas personas, pero si hablamos de los lactantes, los bebés recién nacidos, ¿ellos también pueden nacer con intolerancia a la lactosa? ¿O cuándo es que una persona empieza a ser intolerante a la lactosa? Tenemos dos grupos. Uno, el déficit congénito de lactasa. Hay niños que nacen ya sin la producción de estas disacaridasas, de estas enzimas, y por lo tanto sufren desde que nacen de intolerancia a la lactosa. Muchos de estos niños necesitan suplementos de lácteos sin lactosa para poder alimentarse a lo largo de los primeros años de la vida. Pero también tenemos la intolerancia a la lactosa que aparece en el transcurso de los años. Si todos los seres humanos llegáramos a vivir 110 o 140 años, probablemente en ese lapso todos seríamos intolerantes a la lactosa. Así como se activan los cromogenes antes o se apagan algunos receptores antes, bueno, muchas personas dejan de ser intolerantes a la lactosa desde muy jóvenes, algunos en la adolescencia, algunos en la adultez, algunos adultos mayores. Tenemos el caso de muchos abuelitos que andan con mucho gas, mucha distensión, hacen crisis de dolor, de repente diarrea, se escaldan muy seguido. Resulta que son abuelitos que están sufriendo del problema de la intolerancia a la lactosa. Entonces, si hablamos de los bebés que nacen ya siendo intolerantes a la lactosa, ¿cómo hacen cuando deben de lactar? Bueno, en esos casos, de alguna manera existen diferentes niveles. En niños muy pequeños con intolerancia a la lactosa severa, en muchos casos hay que suprimir la lactancia materna y tienen que ser alimentados con suplementos, porque no logran procesar, no logran tener el nivel de disacaridasas adecuados para lograr la absorción de lactosa de la madre, ¿no? Y también tenemos el problema de los niños con alergia a la proteína de la leche, que seguramente después los pediatras lo pueden comentar, ¿no? Y que
también muy poco se ve tanto en adultos. El problema es que existe un grupo muy subdiagnosticado de intolerantes a la lactosa. Se dice más o menos que un 15 a 25% de la población puede ser intolerante a la lactosa, y en países occidentales, en países donde hay mucho manejo de alimentos procesados, el volumen de intolerantes puede ser mucho mayor, llegando hasta un 50, hasta un 40% de la población, dependiendo de la realidad y de la latitud geográfica en que se encuentre. Definitivamente esto afecta la calidad de vida del paciente, definitivamente esto afecta el desenvolvimiento cotidiano. Una persona que consume lácteos durante la noche tiene una pésima calidad de sueño, no duerme bien, está con gases, cólicos toda la noche. La productividad al día siguiente es mucho menor, la habilidad de aprender al día siguiente es mucho menor. Afecta de miles de maneras el desenvolvimiento cotidiano. Hay alimentos, hay que recordar que la lactosa es el preservante industrial más barato que existe. Por lo tanto, muchos alimentos envasados o embolsados, como los panes embolsados o embutidos embolsados usualmente, comerciales, los artesanales no, suelen tener presencia de lactosa dentro de ellos, y tenemos los pacientes que sufren mucho, tienen que buscar panes frescos, restringirse a algunos alimentos. No es, es un camino en el cual hay que irse educando poco a poco en qué puedo comer y qué no puedo comer. Yo quisiera diferenciar, doctor, porque yo he visto personas que dicen, soy intolerante a la lactosa, no toma leche, pero sí toma yogur. No toma de repente la leche de vaca, pero sí come queso. Entonces, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia de ser intolerante a la lactosa y de repente solamente rechazar la leche de vaca? No. Tenemos un tema ahí. Existen diferentes niveles de intolerancia a la lactosa. Hay intolerantes leves y hay intolerantes severos. Un intolerante leve le puedo cambiar la leche entera por deslactosada y puede ser relativamente feliz. Un intolerante severo, hay miles de productos con lactosa que no puede manejar. Un intolerante leve tolera 12 gramos de lactosa, un intolerante severo tolera solo 2 gramos de lactosa. Un vaso de leche tiene 45 gramos. Una hoja de pan de molde embolsado puede llegar a tener hasta 15 gramos. Una salchicha o chorizo puede llegar a tener hasta 32 gramos de lactosa. Ahora tenemos el tema de los quesos. Definitivamente hay quesos, existen ahora quesos deslactosados, o sea, con suplementos de lactasa, la enzima que en este caso el intestino no produce y que facilita la digestión de ese tipo de quesos. El yogur suele tener muy poca lactosa y un yogur deslactosado puede ser relativamente llevadero en un intolerante, pero hay intolerantes severos que no toleran el yogur, definitivamente. Entonces es importante hacerse la prueba de tolerancia a la lactosa para poder determinar más o menos aproximadamente el nivel de intolerancia. La prueba ideal de tolerancia a la lactosa debe ser una prueba en aliento con carbono 14 para poder determinar los niveles de hidrógeno que se exhala y plantear así el estado de intolerancia en el cual el paciente se encuentra. Bien, y si es que yo soy intolerante a la lactosa, ¿puede que mi hija o mi hijo también sea intolerante a la lactosa? ¿Tiene alguna predisposición genética? Sí, así es. Usualmente suele ser, la intolerancia suele ser un poco étnica, ¿no? O familiar, por explicarlo de alguna manera. Dentro de grupos familiares encontramos más de un intolerante a la lactosa, definitivamente. Y eso puede presentarse en varios miembros de la familia, lo vemos en hermanos, familias en las cuales todos los hijos son intolerantes a la lactosa, que no resultan infrecuentes en la atención cotidiana. Nos damos con la sorpresa de que cada día vemos más personas con problemas de intolerancia. Ahora, hay un tema, ¿no? Ahí el intolerante, el hecho de que alguien no sienta dolor necesariamente cuando consume lácteos no significa o diarrea, no significa que no tenga un problema de intolerancia. Al inicio, un poco para explicarlo, es como el boxeador, ¿no? A un boxeador yo le coloco un sparring para que pelea y tanto se curte al golpe que el umbral de sensibilidad dolorosa se eleva, necesita más estímulo para sentir dolor. El niño que crece sufriendo con intolerancia a la lactosa llega un momento en que sobrelleva el dolor del cólico y de alguna manera el umbral de sensibilidad se eleva, necesita más estímulo para sentir dolor, pero el niño está sufriendo, el intestino está sufriendo, la calidad del proceso digestivo es malo, los gases, la distensión, el balonamiento, la flatulencia es tremenda
y la calidad del chico se afecta definitivamente. Las heces ácidas igual se van a producir y va a tener problemas anales y perianales con el tiempo. Y los eructos que le van a despertar, van a exacerbar si es que tiene un problema previo de reflujo, también lo van a molestar. Entonces no es tan sencillo que yo diga el tema de la tolerancia al dolor o el tema de la diarrea. El tema de la misma per se, de la flatulencia, del meteorismo, de la distensión del gas, también afecta, y sobre todo si son gases ácidos. Por otro lado, la microbiota, la flora intestinal, se va a ver afectado si es que alguien que es intolerante persiste en consumir lácteos sin protección. Hay diferentes maneras de protegernos del daño de la lactosa para el caso de los pacientes intolerantes. Y el ser intolerante a la lactosa, de repente, y al tomar, porque puede pasar, ¿no? De repente como madres no sabemos que nuestro hijo es intolerante a la lactosa y es solamente un capricho de que él no quiere tomar la leche todas las mañanas, porque tenemos la costumbre, ¿no? Y la idea de que la leche ayuda para el crecimiento de los hijos. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia en la salud del pequeño si es que la mamá no sabe que es intolerante a la lactosa y lo obliga a tomar leche todos los días? Así como se hizo no hace mucho un estudio sobre reflujo, se hizo un estudio en Los Ángeles, me parece que fue el 2009 o 2007, en niños con la habilidad lectiva de los chicos con intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, estos muchachos eran intolerantes a la lactosa, seguían consumiendo lácteos, no se cuidaba, y definitivamente se vio que la habilidad lectiva, la habilidad para aprender disminuía un 10 a 15%. Pasan una pésima noche, pasan una noche gaseosa, se levantan a medianoche, tienen gases, eructos, no pueden dormir, definitivamente los afecta. No pueden concentrarse al 100% en clase, porque los sonidos los abruman, tienen que ir al baño constantemente, hay sensación de pujo y tenesmo en muchos de los casos. Lo que puede representar escape de horas de ausencia dentro de lo que representa el tiempo en el salón de clases. Todas estas cosas pueden afectar definitivamente, la calidad de vida se altera. Ahora, si yo insisto en eso, pues de hecho estoy afectando de alguna manera tocando también el tema de la curva de crecimiento, porque los procesos digestivos se desarrollan de asimilación de alimentos dentro de un intestino totalmente neutro. Si yo persisto en presencia de ácido, pues, por el efecto de seguir consumiendo lácteos, y la calidad de la asimilación, de la digestibilidad, el coeficiente de digestibilidad va a comenzar a afectarse. Por lo tanto, estamos ya perdiendo o dejando de asimilar nutrientes dentro de lo ideal. Entonces, eso de alguna manera nos va a poner en peligro con los temas de curva de crecimiento para el caso de los chicos. Ahora, de repente, si es que no podemos tomar la leche de vaca, ¿la leche de soya podría ser una opción o también afectaría a la persona que tiene intolerancia a la lactosa? Ojo que conforme pasa el tiempo, lo que más nos interesa de la leche son dos cosas. Uno, es un recurso de azúcar, definitivamente, de alguna manera nos hidrata también. Y bueno, en el adulto, mayor aporte nutricional, un gran aporte nutricional no tiene, pero sí definitivamente es parte de la dieta cotidiana. O sea, si uno comienza a revisar la gastronomía peruana y la gastronomía en un enorme número de países, pues la leche está presente la leche, el queso, la mantequilla están presentes de miles de maneras. El dejar de consumir lácteos no significa desnutrir, no significa, por ejemplo, el caso del calcio, que es lo que más se asocia a la presencia de lactosa. Cualquier pescado, la selga, la espinaca, las menestras, tienen tanto más calcio que la leche incluso. El dejar de consumir lácteos nos puede afectar o no, tenemos otras alternativas. Ahora, dentro del boom de la cocina, gracias a Dios, hay vida más allá de la lactosa, tenemos leches vegetales con las que hay leche de almendras, hay leche de coco, hay leche de arroz, hay leche de soya. Siempre recomendamos que lo ideal en la leche de soya es que sea preparada en casa, definitivamente. Ahí tenemos leches vegetales alternativas que pueden utilizarse para la preparación de todos los alimentos, ¿no? Hay queso de soya con el que se puede trabajar. Por último, también existen quesos lactosados, que no son quesos a los cuales algunos de ellos... ¿Se puede utilizar, doctor? Porque de repente la persona es dulcera y quiere comer algún arroz con leche, y obviamente la leche de vaca no se puede utilizar, se puede hacer un reemplazo, ¿no? Claro, podemos utilizar algún reemplazo. Conversando con cocineros, pues siempre, con los chefs, siempre dicen que tienen las alternativas para utilizar la leche de almendras como para el arroz con leche, ¿no?
o la leche de arroz, o la leche de coco. Siempre hay alternativas. Bien, doctor, ahora, ¿cuáles serían los tratamientos que debe de seguir la persona que tiene intolerancia a la lactosa? ¿Se tiene que tomar pastillas, algún jarabe, algo? A ver, dentro de las alternativas que tenemos, existen leches alternativas con las que se puede incursionar dentro de la, que es, la preparación cotidiana de alimentos si es que tengo alguien intolerante a la lactosa en casa. La otra alternativa, no voy a utilizar alguna leche alternativa y quiero seguir trabajando con lácteos, bueno, una alternativa, si son intolerantes leves, está la leche deslactosa, están las leches y los quesos deslactosados, existen, los cuales pueden utilizarse. La otra alternativa es utilizar tabletas de lactasa. La lactasa es la enzima que el intestino no produce y que permite digerir los lácteos. Las tabletas de lactasa son de venta libre en el país, hay diferentes marcas y nombres. En Estados Unidos es el famoso Lactate americano. Todas suelen venir de 9.000 unidades de lactasa y se toman las tabletas usualmente, como se dice first bite, o sea, con la primera mordida, el primer sorbo o el primer bocado de alimento lácteo. Como 3 alfajores, son 3 tabletas de lactasa, una por cada alfajor que se consume con la primera mordida del alimento lácteo, ¿no? También existen productos, hay un futuro en el tema de la intolerancia a la lactosa. Actualmente en algunos países europeos ya se están desarrollando probióticos con bacterias que producen lactasa, de manera tal de que se puede suplementar estos probióticos hasta llegar a un determinado nivel y el paciente, una vez que estas bacterias se instalan en el intestino, producen la lactasa suficiente como que va a permitir digerir los alimentos lácteos, ¿no? Requieren un refuerzo cada cierto tiempo de una tableta, pero le dan al paciente elasticidad para la ingesta y consumo de lácteos. Siempre, y lo más importante tal vez, lo que yo les suelo decir a mis pacientes con intolerancia a la lactosa, el mejor manejo es el manejo de casa, ¿no? Ahí podemos entrar en otro tipo de alternativas, nos levantamos temprano y consumimos panes frescos en lugar de panes embolsados, podemos incursionar con leches vegetales alternativas, de repente iba a preparar tal alimento, tengo la alternativa de preparar tal otro. La gastronomía peruana es muy amplia y las familias, gracias a Dios en Perú, se adaptan bastante bien cuando son compactas en el manejo y la bienvenida del paciente intolerante a la lactosa dentro del hogar. Bien, entonces, doctor, ha quedado clarísimo. Es muy importante también porque ahora, con el avance de la tecnología, tenemos mucho más opciones en realidad para ya no consumir la leche de vaca, sino infinidad de opciones que podemos tener y que tenemos a nuestro alcance para no sufrir estos síntomas, esos malestares que trae como consecuencia ser intolerante a la lactosa. Doctor Velarde, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias.